que es una serie de recomendaciones de cómo debe procederse en los ambientes cerrados para evitar y prevenir el contagio de coronavirus. Usted sabe que por mucho tiempo la OMS, sobre todo la OMS, indicado que las dos formas de contagio del coronavirus era a través del contacto de superficies que podían tener el virus y, el contagio directo de persona a persona cuando están muy cerca y, bueno, la persona que habla expulsa gotas y esas gotas caen en la cara, en el rostro de la otra persona, bueno, ese contagio. Y se dejó de lado por mucho tiempo el contagio por aerosoles, que son los que se suspenden, el contagio en el aire, digamos, que el virus está en el aire, suspendido en pequeñas gotículas. Bueno, lo que ha sacado el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación es una serie de recomendaciones, entre las que figura, por ejemplo, mantener una ventilación cruzada de los ambientes, como tenemos acá en esta radio. Claro. Que es abrir una ventana o una abertura de un lado y otra abertura del otro lado para que circule aire. Lo que recomienda es que circule el aire constantemente. En época de invierno, lo que recomienda es que la apertura sea al menos de 5 centímetros de estas aberturas, dado el frío, ¿no? Y bueno, por supuesto, la otra recomendación, el uso del barbijo, el distanciamiento social, el distanciamiento de 2 metros. Y como medida para saber si un ambiente está ventilado, recomienda la utilización de unos artefactos que miden el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula que está en el aire en una cantidad, en la naturaleza, en una cantidad de 400 partes por millón. Bueno, lo que hace este aparato es medir cuánto hay en un ambiente. Y si esa cantidad es superior a una determinada cifra, algunos hablan de 900, se habla de que ese ambiente está mal ventilado. Si está mal ventilado, es probable que haya aerosoles con el virus. Entonces, lo que se recomienda es utilizar estos aparatos. Sobre todo, hay mucho impulso en Europa en el uso de estos aparatos en las aulas universitarias, de las escuelas, también en oficinas. Y bueno, da una serie de sugerencias y de iniciativas sobre cómo construir estos aparatos, que tranquilamente lo podrían hacer en una escuela, como en una escuela técnica, como una actividad de la científica, tecnológica. Me parece que es interesante porque es una temática que no se está hablando mucho y es la principal, ya hay varias evidencias que es la principal vía de contagio, el contagio por aerosoles. Mucho alcohol en gel, pero hay que mejorar la ventilación de los ambientes. Qué buenos datos, Lucas. Gracias. Mira, a propósito de esto, ya estamos en comunicación con Romina De Luca, que es historiadora de la educación e investigadora del CONICET, del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales, para hablar sobre las condiciones reales de la vuelta a clases presenciales o en el modo bimodal, y también para las medias verdades o las mentiras que se sostienen en torno a esta cuestión de la presencialidad, ¿no? La saludo, Romina, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Lucas, Javier? Buen día para toda la audiencia. Bueno, cuéntenos, por favor, ustedes están haciendo un relevamiento nacional de casos de COVID en las escuelas, que imagino nos revela la situación real de lo que ocurre allí. Sí, a ver, lo primero que me parece importante señalar tiene que ver con, efectivamente, el poder pensar cuáles son las condiciones reales de esta vuelta a la presencialidad, que tiene muchísimos problemas y las consecuencias las estamos viendo, digamos, ya directamente. Quiero decir, ayer se reportaron 12.936 casos en todo el país y 1.105 en la provincia de Córdoba. Esto es, digamos, la provincia está casi al mismo nivel que el pico que tuvo en enero y está un poquito por encima de la mitad de lo que fue el pico de lo que sería la primera ola, ¿no? Y lo que hay que señalar es, hasta el momento, vos decías, efectivamente nosotros estamos haciendo un relevamiento que es a partir de la propia denuncia de los docentes de casos que ocurren en las escuelas, y hemos reportado, digamos, en la provincia de Córdoba, aproximadamente 129 casos. Quiero decir, digamos, esta semana que terminó, digamos, la semana pasada, a fines de la semana pasada, el Ministerio de Educación de la provincia sostuvo que se habían reportado
en la provincia cerca de 1082, se habían activado 1082 veces el protocolo, y que esto, digamos, en realidad era un número bajo. El reporte de estos 1082 casos, digamos, que se produjeron, el 30% se produjo en la ciudad de Córdoba y el 70% en el interior. Esto lo señalo porque en general, digamos, se planteaba que el problema de la vuelta a clases tenía que ver con los grandes centros urbanos y que en el interior del país no habría ningún problema, y estos números ya en principio nos advierten que esto no es así. Inclusive cuando uno mira qué está pasando con el mapa de casos y de contagios en todo el país, el mapa se está poniendo naranja y rojo en todo el país, y ya tenemos menos de 30 departamentos que no reportan ningún caso en los últimos 14 días, ¿no? Quiero decir, entonces hay que mirar esto en este contexto. Pero lo que me parece más importante para señalar es lo siguiente. Nosotros en este reporte a nivel nacional reportamos cerca de 789 casos en todo el país, pero esto, digamos, es apenas un botón de muestra de lo que está pasando en las escuelas. ¿Y por qué digo esto? Porque por un lado lo que tenemos que ver es que este retorno a la presencialidad es, en principio, digamos, una actividad que implica movilizar a casi la mitad de la población de todo el país. O sea, eso es abrir las escuelas, quiero decir, ¿no? Tenemos cerca de, arriba de 13.400.000 alumnos, 1.458.000 docentes, solo en la provincia de Córdoba, para tener una magnitud, 1.082.366 alumnos, más de 55.579 cargos docentes, y pensemos que los niños no concurren a la escuela solos, van acompañados por su familia. Con lo cual, a poco de hacer las cuentas, si uno cruza la cantidad de gente que se moviliza con el sistema educativo, con la apertura de escuelas, estamos entre un tercio y la mitad de la población, según la composición, digamos, de la población de cada provincia. Y, digamos, esto es la magnitud que mueve el sistema educativo, pero hasta ahora el esquema de asistencia, como vos bien decías, combinado o bimodal a través de burbujas, lo que está haciendo es que concurran a las escuelas una fracción del tiempo los alumnos de manera rotativa. Esto se da con distintos esquemas, puede ser que la presencialidad sea algunos días de la semana o, digamos, semanas intercaladas, ¿no? Entonces, en realidad, afirmar, como hizo el ministro Trota, que apenas existe un 1% de los casos de COVID, o sea, de contagios en las escuelas, lo primero que hay que decir es que, por un lado, 1% comparado en relación a qué, ¿no? Porque digo, hay que ponderarlo en relación a esa concurrencia escalonada, con lo cual la magnitud de los contagios que se produzcan en las escuelas, lo cierto es que todavía no la hemos visto. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, lo que me parece también importante señalar tiene que ver en, solo si miramos, ¿qué pasó con la franja poblacional de niños que se ubica entre los 3 y los 13 años? Es decir, los que concurren al nivel inicial y al nivel primario. En la provincia de Córdoba, si comparamos los contagios pre-inicio de las escuelas y posterior, ¿sí?, a partir del 1 de marzo, que se empezó a producir la vuelta a clases presencial, digamos, los contagios en esa franja de niños que van entre los 3 y los 13 años aumentó un 56%, con apenas 3 semanas de iniciada esta presencialidad, que, como digo, es una presencialidad que en principio es acotada, que además, si uno lee el protocolo que ha fijado el Consejo Federal de Educación, ¿a qué están concurriendo los niños a la escuela? Básicamente, los niños y los adolescentes, básicamente en los esquemas bimodales, la presencialidad organiza la educación virtual, que tiene que seguir, digamos, siendo acompañada por las familias y va a ser desarrollada en el seno del hogar, y que, como el docente que está frente al aula no, digamos, no puede ser puesto en servicio por fuera de su horario de trabajo, entonces la bimodalidad, el acompañamiento, la educación remota, queda supeditado a la provincia o a otros organismos de la comunidad, de la comunidad en general. Esto lo dice el protocolo del Consejo Federal de Educación, con lo cual, digamos, Romina, y en base a toda esta información que nos estás dando, que nos parece relevante,
¿Cuál es la sugerencia o qué se podría mejorar o cambiar de cómo se está llevando a cabo el dictado de clases ahora en Argentina? ¿Vos ves que hay que hacer alguna modificación? ¿Hay que volver a la virtualidad completa? O... A ver, acá es muy simple, por eso digo, solo ver la cantidad de contagios que estamos presenciando el día de ayer nos da una idea de lo que puede ocurrir si, digamos, sostenemos la presencialidad en estas condiciones. Y digo en estas condiciones porque pensemos que el sindicato docente de la provincia, por ejemplo, reconocía que hay más de 60.000 docentes que no han sido vacunados, ¿sí? Y las cuentas en la provincia hablan, por lo menos el reporte nacional de la semana anterior, de unos cerca de 20.000 docentes que sí fueron vacunados. Con lo cual, digamos, estamos enviando a los docentes, a los alumnos y a sus familias sin ningún tipo de protección, que hoy la protección, ¿cuál la daría? La vacunación masiva de la población. Claro. Esa es la única vía para poder pensar en iniciar el tránsito hacia una presencialidad que, digamos, habiendo vacunado masivamente a la población y generando inmunidad de rebaño, efectivamente, digamos, podría ser algo en lo cual nos envían a las escuelas, digamos, armados, ¿no? Escuelas que además, quiero decir, digamos, tuvimos todo un año de suspensión de clases y en las escuelas no se ha hecho ninguna obra de infraestructura para acondicionar las escuelas o para construir más escuelas o más aulas, porque los censos escolares muestran que las escuelas son tienen aulas que son pequeñas o muy pequeñas, ya ni hablemos de la falta de servicios básicos, que sería lo elemental como para pensar, digamos, el no enfermarnos en la escuela. Entonces, digamos, vos me decías, concretamente, bueno, a ver, en el contexto epidemiológico en el que estamos, sin la vacunación masiva de la población, la presencialidad es lisa y llanamente criminal. ¿Por qué? Porque voluntariamente nos están enviando a que nos enfermemos, que nos contagiemos, nos enfermemos y posiblemente una franja de la población muera. Que esto es así, lo muestran los datos. De nuevo, el 56% de casos en niñas y niños aumentó en la provincia de Córdoba a partir de la presencialidad. Con lo cual, ¿cuál sería la tarea de la etapa? Bueno, mientras se produce esa vacunación masiva de la población y respetamos los tiempos de inmunización, sostener la educación virtual. Quiero decir, digamos, la provincia de Córdoba tiene casi, redondeemos para arriba, 1.100.000 alumnos. ¿Cuántos dispositivos electrónicos se va a repartir la provincia? Con suerte 100.000. ¿Cuántos niños y niñas reconoce el Ministerio de Educación Nacional que no tienen un dispositivo para uso exclusivo escolar? 4.300.000. ¿Cuántos va a repartir este año? 500.000. Entonces digo, ¿cuál es la tarea de la etapa? Bueno, efectivamente, si no queremos exponer a la población a la enfermedad y a la muerte, mientras la vacunamos masivamente y además se disponen los recursos materiales para comprar las vacunas, porque ese es otro problema, digo, señores, piensen cómo dejan de subsidiar a la burguesía parásita, piensen en un impuesto extraordinario, no sé, dispongan los recursos para comprar las vacunas, vacunan masivamente a la población. Los ejemplos de Chile, digo, del otro lado de la cordillera, muestran que es posible tener un ritmo de vacunación más acelerado que este, sí, y en el mientras tanto... Romina, perdóname, Chile, por ejemplo, sí, ha confinado nuevamente el 70%, a pesar de tener el 20% de su población ya vacunada, ¿no? Claro está, lo que pasa es que vacunar masivamente a la población, si vos, digamos, abrís todas las actividades, efectivamente no tiene ningún efecto. Lo que vos tenés que hacer es, digamos, evitar la circulación de personas, digamos, lo más posible, porque digo, a ver, para ir a trabajar, la mayoría de la población, ¿cómo concurre a sus trabajos? En transporte público. Bien, digamos, ¿qué lugar de concentración de personas hay más que eso? Bueno, ya eso es un foco de contagio. Entonces quiero decir, digamos, efectivamente, digamos, mientras vacunás, vos no podés enviar masivamente a la población como si no ocurriera nada, porque como vos bien decís, o sea, en Chile, a pesar de estar, digamos, con niveles de vacunación muy superiores a los nuestros, sí efectivamente está confinando y efectivamente decidió que no va a iniciar su ciclo escolar presencial porque, digamos, considera que efectivamente esto agravaría el cuadro. Entonces digo, ¿qué podemos hacer? Bien, si entendemos que la educación en todo el país moviliza a la mitad de la población, el decir vayan a las escuelas y esta va a ser la última actividad que se va a cerrar porque no pasa nada, es directamente mentirle a la población en la cara o tener un nivel de irresponsabilidad supremo. Romina, ahora, más allá yo creo que lo que vos estás planteando, desde uno que analiza los datos,
tiene mucha lógica y es entendible por la situación a la que vamos y en el contexto de la cantidad de gente que mueve el sector educativo, que es lo que cuantificaste vos. Lo que a mí, y ya desde una postura de convivir con niños en la pandemia y ahora verlos ir a la escuela, el impacto emocional, más allá del contenido, que lo que pueden llegar a aprender o no, que a lo mejor se puede subsanar con la virtualidad, pero el impacto emocional... ¿Ah? Para algunos casos. Para algunos casos, sí, ni hablar eso, ¿no? Para algunos casos, porque los que acceden a esa tecnología. Pero digo, el impacto emocional y la socialización, sobre todo los más chicos, es lo que se pone del otro lado de la balanza, ¿no? Creo que ahí está el debate, más allá de... Mira, es que me parece que ahí hay, digamos, vos planteás algo que efectivamente es lo que está instalado. Y en realidad me parece que esto se puede pensar de dos maneras. Por un lado, convengamos que, digamos, someter a la mitad de la población a que no tenga recursos para acceder a la virtualidad, bueno, eso implica que los estamos... ¿sí? Les estamos cercenando esa posibilidad de interactuar y de socializar. Luego, digamos, si nosotros no reconfiguramos los grupos para el trabajo virtual y hacemos que, por ejemplo, digamos, contratamos más docentes, cuando este país tiene cientos de miles de docentes desocupados, ¿sí? O sea, contratamos más docentes para achicar los grupos y para efectivamente generar instancias de socialización y de intercambio, digamos, reducidos, acotados, con más docentes, que tenga también asistentes sociales para que puedan atender los otros problemas que genera la pandemia. Bueno, digo, si nosotros no mejoramos esas condiciones desde lo técnico y desde lo humano, bueno, efectivamente no generamos esa instancia de intercambio. Pero por otro lado, digamos, yo quiero que digamos, que cualquiera se dé una vuelta por una escuela en torno a cómo es la instancia de socialización por protocolo. Los niños no pueden jugar, no pueden tener ningún contacto físico, ni entre ellos ni con sus docentes, no pueden hacer actividades físicas de contacto, no pueden compartir absolutamente nada, tienen que mantener a rajatabla la distancia de 1,5 o 2 metros entre sí y con su docente. Entonces, tienen que permanecer todo el tiempo con el tapaboca. El docente con tapaboca y máscara, quiero decir, lo que es dar clases en este contexto, lo que se esfuerzan las cuerdas vocales de los docentes y de los alumnos en esas 3 horas es, digamos, notable. Entonces digo, a ver, decir que los niños vuelvan a la escuela y que van a socializar es desconocer el protocolo, porque efectivamente, digamos, o sea, poco más tienen que estar confinados en un espacio y no se pueden mover de ahí, no pueden interactuar con otros compañeros, no pueden saludar a sus maestros del año anterior. Sí, Romina, perdóname, es cierto lo que vos planteas, pero también es cierto que es menos reducida, podemos decir, el encierro que sienten y padecen muchos chicos. Con lo cual, a ver, no estoy diciendo que este sea el factor con el solo hecho de ya ver otros niños. Exactamente, con verlos cerca, exactamente, tal cual. Digamos, es una situación que se modifica de la anterior y que acá Lucas como papá lo está advirtiendo. Es decir, hay un factor más. Yo no estoy diciendo que este sea el factor que deba definir la vuelta y la permanencia y el sostenimiento de la vuelta a clases, pero es un factor más como tantos otros, ¿no? Que vos has expuesto con mucha vehemencia y con datos de la realidad. Así que es un tema muy complicado que me parece va a estar y va a sostenerse en la agenda porque de debate, porque es necesario, más ahora que que afrontamos una segunda ola de contagios, ¿verdad? Sí, pero a ver, quiero decir, o sea, ese deseo, o sea, los seres humanos somos seres sociales, con lo cual esa interacción la necesitamos. Ahora, digo, ¿en qué condiciones y a qué costo? Porque también los niños que conviven con sus abuelos, y quiero decir, cierto, en la Argentina, la convivencia intergeneracional es altísima, digamos, digo, el riesgo de que pueden llegar a enfermar a sus abuelos, eso no opera a nivel, digamos, de esos individuos y ese seno familiar. Y por otro lado, de nuevo, o sea, el sostener que esa socialización se produce, quiero decir, veamos qué es lo que deberían hacer las escuelas, que tienen que evitar verse ese contacto. Es más, de nuevo, tal vez
si mejoramos las condiciones de conectividad e inclusive reducimos los grupos, el verse a través de una pantalla la cara completa y no solo los ojos, realmente produce una diferencia, y esto lo digo como docente, que le conocí la cara a mis alumnos en la clase virtual. Entonces me parece que esto hay que pensarlo, y que de nuevo no elegimos el contexto en el cual estamos, que es una pandemia, claro. Y entonces hay que pensar cómo cuidamos la vida y la salud del conjunto de la población, que es el bien que tenemos, que no se puede, reproducir de ninguna manera. Es cierto, nos has hecho pensar, así que por eso te agradezco mucho, pero es un tema abierto al debate, así que queda ahí, y yo no descarto que por supuesto volvamos a convocarte para esto, ¿eh? Ha sido un gusto. Que tengas Muchas gracias a ustedes. Buen día para ustedes. Hasta luego.